Muchísimas gracias nuevamente. El día de hoy pues nos han invitado a participar en este diplomado tan importante organizado por el Instituto Udeápolis y el tema que se nos ha pedido tratar es tipicidad, causalidad y causas de justificación. Eh, Aparte de ello, mencionarles que dentro de este desarrollo de esta sesión justamente vamos a tocar temas bastante específicos eh, y mencionar pues que cuando hablamos de tipicidad obviamente nos estamos centrando a lo que vendría a ser a analizar un hecho para posteriormente evaluar si cumple o no con esos pasos, con esos filtros, con esos requisitos para ser considerada delito. Sabrán ustedes que en nuestro país, nuestro código penal, que todos conocemos, seguramente lo tenemos en casa y probablemente muchos lo tienen en sus manos, si verificamos, no se regula en ninguna parte lo que viene a ser la teoría del delito, sino que sabemos nosotros que esto ha sido desarrollado por los grandes dogmáticos, digámoslo así, de manera general, con la finalidad, pues, de aplicar de forma racional la ley en cada país. Es así que nosotros también asumimos con nuestra jurisprudencia, con nuestras cortes, asumimos con quienes realizan la labor jurisdiccional a la teoría del delito como aquel instrumento conceptual que nos va a permitir aplicar la ley de forma razonada. Y cuando queremos aplicar justamente la ley de forma racional, proporcional, es cuando encontramos como primer paso a lo que viene a ser la tipicidad. Volvamos, por favor, a la diapositiva anterior para que ustedes puedan ver justamente la de aquí. Cuando nos referimos a la tipicidad, obviamente nos estamos refiriendo a la descripción legal específica de una conducta que la ley, que nuestra ley, en este caso, en nuestro caso peruano, que nuestro código penal prohíbe, lo prohíbe, pero además de ello también sanciona con una pena a esa persona que comete o que incurre en ese acto que está prohibido. Entonces, cuando nos referimos a lo que viene a ser la tipicidad, podríamos quizás definirlo como ese primer filtro de legalidad. Y justamente aquí les dejo como una pequeña frase. La tipicidad vendría a ser entonces ese primer filtro para cumplir con la legalidad. Ahora, señalado esto, podremos decir entonces qué es el tipo penal y podremos también definir qué es el tipo penal. Y justamente yo les pongo en pantalla que el tipo penal es pues aquella conducta que está regulada en nuestro Código Penal. Es aquella descripción legal que ha realizado o que ha hecho el legislador cuando intentó y cuando procuró prescribirlo en una norma, en nuestro caso, en nuestro Código Penal, y decir además y dar el mensaje además a la ciudadanía de que realizar esa conducta pues estaría prohibida. El tipo penal, además, si nosotros nos fijamos en cualquier tipo penal, homicidio, parricidio, robo agravado, hurto, cualquier tipo penal, nos fijaremos que es un molde para comparar una conducta real, una conducta que sucede en nuestro quehacer diario, en nuestra vida diaria. Y de esa forma, pues luego de ver una conducta real, nos vamos a ese molde que está tipificado en el Código Penal y haremos la comparación. En consecuencia, se determinará si esa conducta que ha acaecido en nuestra vida real cumple o no cumple con ese molde que está tipificado en el Código Penal. Y luego diremos si es o no es delito. Luego podremos afirmar si esa conducta real debe
o no debe ser sancionada con la pena que establece la norma. Pero además de eso, también debemos tener en cuenta que cuando nos referimos al tipo penal, debemos señalar que cumple una función. Y lo menciono no con términos muy técnicos, sino con términos con los que intento que cualquier persona, estudiante, abogado, persona que no sea quizás estudiante, ni abogado, ni trabajador de alguna institución, pero quiere entender el derecho penal, está presente, lo digo desde esa perspectiva. El tipo penal está consignado, está prescrito en nuestro Código Penal y cumple funciones. Y justamente rescato el hecho de que el tipo penal cumple esa función de garantía. ¿Por qué de garantía? Porque nuestro código, sabrán ustedes, y nuestro sistema judicial en general está regido por un principio muy importante, que es el principio de legalidad. ¿Y qué significa que estemos regidos por el principio de legalidad? Es que únicamente se van a castigar aquellas conductas que encajan, que encuadran y que estén y que calcen en el tipo penal que señala nuestro Código Penal. Esa función cumple también el hecho, pues, de que una conducta esté tipificada en nuestro Código Penal. Es por ello que doctrinarios establecen que el tener el tipo penal debidamente descrito y entenderlo con todos sus elementos es muy importante en una sociedad como la nuestra, aunque muchísimas veces pues suceden situaciones en las que caben interpretaciones, caben discusiones. De todas formas, eh, rige el principio de legalidad con ese fin, con el fin de evitar arbitrariedades, con el fin de evitar de que conductas que no estén tipificadas en la norma sean sancionadas. Es por ello que el profesor Carollón, en un diccionario jurisprudencial penal que ha sido escrita por él, señala que solo existe tipicidad cuando existe o cuando el hecho se ajusta al tipo penal. Es decir, dice el profesor, cuando corresponde a las características objetivas y subjetivas del marco legal. Más adelante vamos a ver este aspecto de la parte objetiva y subjetiva del tipo penal. Por lo tanto, dice el profesor Carollón, la tipicidad no está limitada solamente a la descripción del hecho objetivo, que es la manifestación de la voluntad y el resultado perceptible del mundo exterior, sino que además contiene la voluntad del tipo del delito, que es la parte subjetiva que corresponde a los procesos psíquicos y constitutivos del delito. Y está refiriéndose pues al dolo, a la culpa y a los demás elementos subjetivos del injusto. Entonces, así como dice el profesor Carollón, efectivamente el tipo penal no solamente va a contener los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal, sino también los elementos, además de los objetivos, los elementos subjetivos. Más adelante desarrollaremos cada uno de estos puntos para que pueda entenderse mejor, pero aquí vamos a ver este tema de la importancia. Ya veníamos diciendo que el tipo penal cumple con ese ser el primer filtro de la legalidad, pero además de ello también garantiza la seguridad jurídica, porque de esa manera, cuando ya una conducta está tipificada en una norma como delito, no se puede sancionar cualquier acción o cualquier acto que se realice dentro de la sociedad. Además de ello, también protege contra la arbitrariedad. Cualquier acto que pueda ser realizado no puede ser sancionado mientras no esté tipificado en norma, porque si la autoridad, por ejemplo, que interviene y procure eh, hacer que ese acto que no está tipificado, por ejemplo, sea tratada como un
como si fuese un delito, cuando no es un delito, se estaría cometiendo arbitrariedad por parte de la autoridad. Entonces, contra todo ese tipo de acciones arbitrarios, también protege el hecho de estar tipificado en una norma, en nuestro caso, repito, en nuestro Código Penal, un hecho o acto como delito. Y lo digo de manera general, ¿no? Ahora vamos a pasar a este punto que es bastante importante porque nos estamos centrando en lo que viene a ser la tipicidad y nos preguntamos, entonces, ¿cuáles son los elementos del tipo penal? Ya que se nos ha dicho que el tipo penal no solamente contiene los elementos objetivos y subjetivos, y justamente aquí tenemos en pantalla que los elementos objetivos del tipo penal, que sabemos nosotros que van a ser aquellos elementos que pueden percibirse de manera externa. La conducta. Cuando nosotros, por ejemplo, nos fijamos en un delito, homicidio, pongámoslo, el que mata a otro. Lo podemos percibir y entender y comprenderlo de manera rápida. Entonces, el que mata, ese texto, sería pues aquella conducta que estaría siendo un elemento objetivo de ese tipo penal de homicidio. Pero además de ello, también otro elemento es el resultado, también otro elemento, el nexo causal, los sujetos, el objeto material, los elementos subjetivos, que vienen a ser el dolo, la culpa y los elementos subjetivos específicos. Y justamente esto ya mencionábamos cuando señalábamos al profesor Caro Young, quien pues indicaba que un tipo penal no solamente contiene elementos objetivos, sino también elementos subjetivos. Y cada uno de estos elementos lo vamos a desarrollar a continuación. Y miren aquí en pantalla, nos estamos refiriendo en primer lugar a la conducta como elemento objetivo del tipo penal. En ese sentido, describiremos y conceptualizaremos a la conducta como aquella acción humana voluntaria que causa una modificación en el mundo exterior. Por ejemplo, una acción voluntaria, una acción humana que causa una modificación en el mundo exterior sería el hecho de disparar un arma, porque una persona de forma voluntaria toma el arma y dispara. No sabemos si esa bala que pueda ser producto del disparo pueda caer sobre otra persona y causarle la muerte. No sabemos si esa bala puede tal vez producir su efecto en animales. Sin embargo, lo que aquí estamos mencionando es que pues la conducta es el solo hecho de que la persona realiza una acción voluntaria y que su acción modifica la consecuencia, modifica el mundo externo, modifica la realidad. Porque si no hubiese ese disparo, por ejemplo, entonces no se produciría la consecuencia que probablemente ocurriría si estamos pues diciendo que esa bala llega o cae sobre una persona que causa la muerte. Entonces, si no se hubiese disparado, entonces no ocurriría ese evento de la muerte de la otra persona, ¿verdad? La acción, diremos también, pues, es hacer algo prohibido, en este caso, y la omisión dentro de la conducta es no hacer algo obligatorio. Entonces, una conducta, podremos decir, puede ser el hacer, es decir, el actuar, puede consistir también en el no hacer, pero en el no hacer algo que tenía que hacer, ¿vale? Esto como primer elemento objetivo de la tipicidad. Ahora nos vamos al otro elemento de la tipicidad que vendría a ser el resultado pues
es aquella modificación, como decíamos hace un momento, una modificación en el mundo exterior causada como consecuencia de la conducta. Y aquí pues es importante también mencionar aquellos delitos que son delitos de resultado y delitos de mera actividad. ¿Por qué? Porque mientras los delitos de resultado exigen necesariamente que haya una consecuencia, que haya un resultado separado de la acción. Por ejemplo, el que mata a otro. Necesariamente para matar a otro tiene que haber esa acción de intentar realizar eh, el acto de quitarle la vida y que la otra persona fallezca. Solamente así se va a concretar el delito de resultado, mientras que los delitos de mera actividad son distintas porque se van a consumar solamente con la realización de la acción, sin necesidad de un resultado como si sucede en el delito de homicidio. Y por ello, pues, por ejemplo, tenemos como ejemplos el delito de mera actividad, un delito privado, de acción privada, las injurias o el allanamiento a la morada, por ejemplo, ¿vale? Entonces, es importante tener en cuenta este punto de los delitos de resultado y también de los delitos de mera actividad, la diferencia, porque no siempre va a haber un resultado, como pues en cada tipo de delito, como acabamos de mencionarlo. Otro elemento de la tipicidad viene a ser el nexo causal. El nexo causal, estimados amigos, es aquella relación de causa y efecto que debe existir necesariamente entre la conducta de la gente y el resultado que está ocasionando. La conducta debe ser la causa del resultado. Y ahí tenemos las teorías de causalidad, donde se dice pues que algo ocasiona algo que posteriormente es la consecuencia. Más adelante veremos la teoría de la causalidad. La conducta, como dijimos, debe ser la causa del resultado. Eso es lo que básicamente engloba la teoría de la causalidad. Pero además de eso, también pues es importante mencionar que dentro de los elementos los elementos objetivos del tipo penal están los sujetos, porque no siempre se resalta este punto, pero es importante, los sujetos, el sujeto activo y el sujeto pasivo. Muchas veces mencionamos a la persona que realiza la conducta, el nexo causal, el resultado, y dejamos de lado pues a los sujetos que también son parte importante, son elementos objetivos del tipo penal. Y pues nosotros sabemos el sujeto activo es aquella persona que realiza la conducta humana y el sujeto pasivo es aquella persona sobre quien recae la afectación. Es la persona, no siempre va a ser una persona natural, también puede ser una persona jurídica y, por ejemplo, en aquellos delitos contra la administración pública, en la mayoría de las veces, y por no decir en todas, pero casi en todas, el agraviado es el Estado. Entonces, el sujeto pasivo, en ese caso, pues va a ser una persona subjetiva. Y en otros delitos también hay agraviados que son personas jurídicas como empresas privadas. Ahora, vamos a continuar con los elementos objetivos de la tipicidad y vamos a mencionar en este punto que otro elemento objetivo del tipo penal es el objeto material. El objeto material, sabrán ustedes, es aquella cosa, aquella persona incluso sobre la que recae la acción delictiva. Si alguien, por ejemplo, roba dinero pongámoslo, de un banco, el objeto material va a ser el dinero robado. Si una persona agrede a otra
Si el esposo, por ejemplo, agrede a la esposa, el objeto material va a ser la esposa, porque sobre ella es que está recayendo las agresiones efectuadas o ejecutadas por el esposo. Es importante todo ello cuando nos referimos a los elementos objetivos del tipo penal, pero también, como dijimos, la tipicidad no solamente engloba los elementos objetivos, sino también los elementos subjetivos, y por eso llegamos acá a lo que ya tenemos en pantalla y viene a ser el dolo. El dolo, muchísimas veces conceptualizado como aquella voluntad, como aquella, incluso se ha dicho antes, que es el conocimiento y voluntad. Sin embargo, hoy en día se sostiene que únicamente es aquella voluntad consciente de realizar la conducta prohibida. Entonces, es el querer del sujeto, el querer realizar una acción, y en nuestro Código Penal, pues nosotros tenemos el artículo 12, que señala que la ley se aplica siempre que el agente de infracción dolosa, y lo dice textualmente, y es por ello pues que se utiliza el término intencional, el término a sabiendas, porque la persona que realiza una acción con dolo se entiende que está realizando esa acción de forma intencional, de forma consciente de causar a la otra persona una conducta prohibida. En consecuencia, pues el daño que recae sobre la otra persona también va a ser afectante y va a ser ejecutada con dolo. Ahora, los tipos de dolo, también sabemos que existen el dolo directo, el dolo eventual, y las diferencias, pues también son importantes. No nos vamos a centrar en este punto, solamente para mencionarlas de forma rápida. El dolo directo es el querer el resultado. Una persona quiere causar la muerte de otra persona y sin más realiza esa conducta que puede causarle la muerte. Sabiendo, realiza un acto, por ejemplo, disparar un arma sobre esa otra persona y le causa la muerte. Realiza una conducta prohibida voluntariamente y conscientemente. La consecuencia, obviamente, es la muerte, y esa muerte será pues posteriormente analizada y se dirá pues que esa persona realizó su conducta con dolo directo porque quiso causarle la muerte, y así fue, así se concretó y realizó los actos para que así se concrete finalmente. Mientras que el dolo eventual, de forma rápida también, diremos que es aquella posibilidad de la gente, de la persona que realiza la acción, de aceptar la posibilidad del resultado. En este tipo de dolo eventual, el agente se representa que la realización de ese acto puede causar una lesión posible. Sin embargo, acepta que se cause esa lesión posible, y aún así continúa ejecutando el acto y finalmente se concreta la acción. Es decir, se representa una posibilidad y aún así, aceptándola, realiza el acto. Ese tipo de actos son aquellos realizados con dolo eventual. El otro elemento subjetivo del tipo penal viene a ser la culpa. Muchísimas veces hemos escuchado hablar de la culpa, eh, y pues aquí en pantalla describimos nosotros de forma breve qué viene a ser la culpa. Es aquella falta de cuidado, o en todo caso podría ser también la falta de diligencia debida, que finalmente causa un resultado dañoso que el agente no quería causar, pero que tampoco lo había previsto. Y es por ello que muchas veces se indica que la culpa puede realizarse por negligencia o por imprudencia. Si revisamos nuestro Código Penal, verificaremos que en el artículo 11 se señala que son delitos y faltas aquellas acciones u omisiones dolosas o culposas penadas por ley. Es decir,
Nuestro Código Penal sanciona los delitos dolosos y culposos. Ahora, con esto se establece que aquellos delitos imputables, al realizar el tipo penal sin tener esa intención, pero a consecuencia de un actuar, como vinimos diciendo, negligente o imprudente, también es tipificado. Y a partir de ello es que pues se indica y se menciona que en nuestro sistema penal se sancionan los actos tanto dolosos como culposos. Ahora, de acuerdo con el contenido psicológico que han realizado los estudiosos de esta materia, se indica que la culpa también tiene en su contenido tipos o clasificaciones, por ejemplo, la culpa consciente, que se da cuando el agente, eh, si bien no quiere causar la lesión de un bien jurídico, pero se da como una posibilidad, casi como en el dolo eventual, pero en este caso, es decir, en la culpa consciente, el agente, pese a representarse la posibilidad de la lesión del daño al bien jurídico, confía en que no se va a realizar. Mientras que el otro tipo de culpa vendría a ser la culpa inconsciente, donde la gente no quiere realizar el resultado lesivo, es decir, no quiere causar lesión a ningún bien jurídico de la otra persona, pongámoslo así. Sin embargo, pues inobserva su deber objetivo de cuidado y realiza el acto. Finalmente lesiona el bien jurídico y se concreta el hecho que la gente finalmente ejecuta, pero en este último caso ya sería por culpa inconsciente. También dijimos que no solamente son elementos del tipo penal, los objetivos y los subjetivos, sino que además de ello existen elementos subjetivos específicos. Y con este término o con estos términos, elementos subjetivos específicos, pues nos estamos refiriendo a aquellos estados de ánimo, a los motivos e incluso a las intenciones particulares que exigen algunos tipos penales. Recordarán ustedes que hay algunos tipos que en su texto literal indica ánimo de lucro, por ejemplo, o premeditación. Entonces, estos términos están referidos a ya sea las intenciones, a los motivos o estados particulares de la gente que realiza un determinado acto. Y vamos a poner aquí un ejemplo práctico que vendría bien en este momento. Un ejemplo sencillo, recordarán ustedes, en nuestro Código Penal está tipificado el delito de hurto, el que se apodera de una cosa mueble ajena con ánimo de lucro, por ejemplo. La conducta, podremos nosotros determinar que es el apoderarse de una cosa. El resultado, que se prive al dueño de la cosa que se está apoderando, la persona que ejecuta el acto. El objeto material será la cosa mueble ajena y el elemento subjetivo, en este caso, será el ánimo de lucro. Entonces, la pregunta que aquí nos surge sería, ¿qué pasaría si alguien toma algo, que toma, por ejemplo, un objeto, un celular, una mochila, un paraguas, una laptop, pero lo toma por error, creyendo que es suya, porque encontró, por ejemplo, en la mesa de la biblioteca una laptop similar a la suya y la toma pensando que es suya? Estaremos ante una conducta también que encuadre en esto que acabamos de describir, donde una persona, por ejemplo, toma la laptop, pero sin ánimo de lucro, sino creyendo que es suya, porque se parece tanto, ese elemento subjetivo de ánimo de lucro, creo que en ese último caso desaparece, ¿verdad?
Bueno, me gustaría saber qué les parece el ejemplo que acabamos de poner. Me gustaría escuchar o escriban sus comentarios al chat, yo los voy a leer. Si tienen algunas preguntas hasta aquí sobre el tipo penal y los elementos objetivos y subjetivos que acabamos de mencionar. Edita nos dice, totalmente entendible. Muchísimas gracias, Edita. Estoy tratando, bueno, es un poco difícil a veces hacer lo técnico, encontrar un libro tan técnico de Roxin y todo lo demás, y hacerlo a algo tan diario, tan nuestro, tan comprensible para quienes estudian, para quienes están intentando muchas veces dedicarse al derecho penal, están intentando comprender lo que viene a ser la teoría del delito y todo en su amplitud, ¿no? Fácil sería venir y decirles en términos tan técnicos, pero preferimos siempre eh, tomar casos sencillos para que ustedes puedan entenderlo. A ver, aquí tenemos respuestas de Jefferson. Dice, Jefferson, buen ejemplo. Me plantearon un ejemplo. No sé si le puedo consultar. Ponga tu ejemplo, Jefferson. A ver, Valeria nos dice, claro y sencillo. Gracias, Valeria. A ver, Iván Edison, la causalidad con el nexo. ¿Cómo explica la diferencia? Obviamente la causalidad es causa y efecto, diferenciémoslo. Algo que ocasiona algo, ese acto que ocasiona ese algo es la causa y el efecto es la consecuencia. Y ese algo que une a la causa y al efecto, ya sea, por ejemplo, digámoslo, en no sé cómo ponerlo en términos sencillos, sin embargo, ese algo que une a la causa y al efecto es pues el nexo, ¿no? El nexo, porque si ese algo que ha causado una consecuencia no está relacionada, no está vinculada a la consecuencia, entonces va a ser imposible imputarle a esa persona que ha realizado la causa la consecuencia de lo que estaríamos hablando. Entonces, es importante esa diferencia, ¿verdad? Causa y efecto y también el nexo. El nexo es lo que une a la causa y al efecto, obviamente. A ver, estamos leyendo aquí algunos comentarios. Si se deposita un dinero en una entidad bancaria a plazo fijo y vencido el plazo, si no me quieren devolver el dinero, dice, José Luis, haga tus trámites en el banco y si no, una queja en de copia. Ahora, Melanie dice, ¿usted cree que puede explicar la diferencia entre dolo eventual y la culpa consciente? Miren, en términos sencillos, en el dolo eventual, la persona se representa de alguna forma que sí puede lesionar un bien jurídico. Por ejemplo, si quiere solamente agredir a una persona, quiere causarle lesiones a una persona, pero imagínense, Juan agarra un palo y quiere golpearle en la cabeza a José. Entonces Juan se representa la idea, se representa aquella situación de que si le golpea en la cabeza, puede José morir. Aún así, Juan se ha representado, usa el palo y golpea a José. Mientras que en la culpa consciente, la diferencia, a ver, ¿dónde está? ¿Quién era la que preguntaba? Para ubicarnos. Melanie. Melanie, ahí estamos haciendo la diferencia entre el dolo eventual y la culpa consciente. En el dolo eventual decíamos pues que el sujeto eh, se representa la consecuencia y aún así la realiza. Y en la culpa consciente se representa también, pero no necesariamente con la intención de causar esa consecuencia, realice el acto. A ver,
que dice Henry Torres, nos sirve para los exámenes. Justo me llegaron esas preguntas. Wow, Henry Torres. Eh, bueno, esperemos que les sirva. Vamos a seguir desarrollando para poder avanzar, ¿vale? Más adelante continuamos con más preguntas porque el doctor Reader nos va a decir que continuemos y ya son las 9 de la noche y el horario avanza. Pero más adelante vamos a seguir tomando nota de sus preguntas y vamos a seguir respondiendo preguntas, ¿vale? Entonces, continuamos. A ver, aquí hemos hecho la parte de las preguntas y ahora vamos a desarrollar lo que ya indicábamos hace un momento, las teorías de la causalidad, la teoría de la causalidad. Obviamente aquí vamos a desarrollar con más énfasis lo que viene a ser aquella conexión de la acción y el resultado en el derecho penal. En términos simples, en términos breves, en una oración, lo que la teoría de la causalidad establece es pues lo que aquí señalamos, esa conexión entre acción y resultado. Como decíamos hace un momento, ese algo que ha ocasionado algo y que eso ha producido una consecuencia. A ver, ¿qué es la causalidad? Muchísimas veces nosotros también hemos recurrido a preguntarnos, como hace un momento nos ha preguntado un colega, ¿qué es la causalidad? Y la causalidad, pues justamente es aquella relación, es aquello que yo les decía, no sé cómo decirlo en otros términos, es aquella relación entre la acción y el resultado. Y justamente aquí encontramos ese término causalidad, lo que va a unir a lo que produce, que viene a ser la acción y la consecuencia. Es muy importante entonces para poder decir que alguien cometió algo. Es muy importante para poder imputarle a Juan, como decíamos hace un momento en el ejemplo, que produjo lesiones a José con el palo. Va a ser importante recurrir a la causalidad para poder determinar esa conducta de Juan. Ahora, eh, la pregunta sería entonces, ¿la acción del autor causó el resultado? Esa va a ser la pregunta que nos vamos a hacer cuando analizamos un determinado hecho producido en la realidad. Si, por ejemplo, tenemos la muerte de alguien, tomamos conocimiento que alguien falleció y se dice, por ejemplo, que una persona X le causó la muerte. Entonces, ahí es cuando tenemos que hacernos esa pregunta. La acción de esa persona X realmente habrá sido relevante, realmente habrá sido determinante para que o para ocasionarle la muerte a esta persona, o esa persona X habrá sido el que causó la muerte a esta segunda persona. Entonces es la pregunta que nos hacemos cuando recurrimos a lo que viene a ser la causalidad. ¿Qué es lo que causó la muerte? ¿Qué es lo que le causó las lesiones? ¿Qué es lo que produjo, por ejemplo, la sustracción de un bien mueble? Y otros ejemplos que podríamos tener más adelante y también en nuestro Código Penal hay muchos ejemplos, ¿verdad? Ahora, también así como existe la teoría de la causalidad, también existe la teoría de la equivalencia de las condiciones. Esta teoría eh, está basada, pues, en que toda condición sin la cual el resultado no se habría producido es la causa. Entonces, si mentalmente vamos a hacer un ejercicio, suprimimos la acción, es decir, solamente vemos a la persona fallecida. Mentalmente estamos eliminando la acción, el que mata. Solamente estamos viendo la persona fallecida. Nos preguntamos, ¿desaparece el resultado? Si es así, se dice entonces, es causa. Esta teoría, seguramente ustedes han recurrido a otros libros y han encontrado que esta teoría de la equivalencia de las condiciones también es conocida como la conditio sine qua non. Muchas veces he escuchado en clases y otras veces no se nos ha dicho también que esta teoría de la equivalencia de las condiciones es la misma que la
conditio sine qua non. Nos dice, pues, como ya veníamos diciendo, sin esta condición, o que toda condición sin la cual el resultado no se habría producido la causa. ¿Cuál es la ventaja de esta teoría? De forma sencilla, diremos que esta teoría es realmente simple y sencilla y nos da un punto de partida claro para analizar lo que viene a ser la causalidad. Sin embargo, las críticas también existen en toda materia y es que pues los estudiosos indican que amplía demasiado el concepto de la causa, considerando factores irrelevantes. Vamos a poner aquí como un ejemplo, antes de pasar a lo que viene a ser la teoría de la causalidad adecuada. Por ejemplo, imaginemos o imaginen ustedes que alguien vende un arma a otra persona, que Juan vende un arma a José, nuevamente tomamos esos nombres, para que José cometa un homicidio. Según esta teoría de la equivalencia de condiciones, si no he sido clara, entonces entendámoslo en este ejemplo, según esta teoría de la equivalencia de condiciones, el hecho de que Juan haya vendido el arma, sabiendo que José iba a ocasionarle la muerte a otra persona, también podría ser responsable. Porque si Juan no le vendía el arma, se dice entonces, José no podía haber cometido el delito de homicidio. Y es por ello, pues, la crítica, como les mencionaba hace un momento, que amplía demasiado el concepto de la causa y también, pues, amplía factores que no debieran ser necesariamente considerados porque finalmente el vendedor de armas no es garante, no es responsable de la conducta que vaya a realizar Juan. Ahora vamos a pasar a la otra teoría de la causalidad adecuada. Solamente se considera causa la condición que normalmente puede producir el resultado. ¿Es probable que esa acción causara ese resultado? Es la pregunta que se nos tenemos que hacer ante un caso, es lo que señala la teoría de la causalidad adecuada, y se excluyen aquellas causas atípicas y extraordinarias. En esta teoría se indica que ya no basta con que la acción solamente sea condición para el resultado, sino que además tiene que ser una condición adecuada, es decir, que sea probable que cause ese resultado. Por ejemplo, aquí vamos a ponernos en un ejemplo, una persona que golpea a otra persona en la nariz. Ese golpe podría ser adecuada para causarle, por ejemplo, alguna lesión grave a la otra persona, efectivamente grave, no cualquier lesión, porque cualquier lesión podría ocasionarse con un simple en cualquier parte del cuerpo, ¿verdad? Nos estamos refiriendo a una lesión grave. Que una persona golpee a otra persona en la nariz, justamente en la nariz, pero le causa una pequeña herida, se dice acá. Es causarle esa pequeña herida, incluso podría ser grave, porque sabemos nosotros que en la parte frontal de la cara está el triángulo de la muerte y cualquier parte, afectar cualquier parte de ese triángulo de la muerte puede ser gravísimo y no solamente causar pues una pequeña herida, sino también podría tener consecuencias graves que podría incluso producirle la muerte, como decimos acá, una muerte, por ejemplo, por desangrado, porque el golpe que le cayó en la nariz puede ser muy fuerte, puede ser que entonces la víctima fallezca y no solamente se reduzca a una pequeña herida, como se podría decir. Entonces, esta teoría ya no solamente se centra en decir una causa cualquiera, sino una causa adecuada. Según esta teoría, y justamente acá ponemos el golpe, no sería adecuada para causar la muerte, ya que normalmente no causa ese resultado. Sin embargo, como les menciono nuevamente, si es que ese golpe cae en cualquier parte
del triángulo de la muerte y justamente afecta a lo que viene a ser algo importante del sistema, de la persona, podría producirle la muerte. Ahí una evaluación cabría, ¿verdad? Y finalmente llegamos a la teoría más conocida que todos ustedes la han escuchado y la que probablemente la utilizan en su quehacer diario, que viene a ser la teoría de la imputación objetiva. Esta teoría, pues es la teoría más moderna, la más compleja, dicen algunos. ¿Por qué? Porque va más allá de la simple causalidad. Aquí ya no se discute qué era una simple causa, debe ser una causa adecuada, el que produzca la muerte o solamente debería producir una lesión y todo lo demás. Esta teoría ya como decimos nuevamente, es más moderna, tiene elementos determinados para poder analizar si una conducta cumple o no cumple con los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal, y justamente pues esta teoría es la que se utiliza hoy en día para determinar si una conducta es o no es típica. Incluso en nuestro sistema peruano, en nuestro sistema judicial, se utiliza esta teoría para determinar ello. En primer término, diremos que la teoría de la imputación objetiva es el análisis más completo y más moderno de la causalidad. Diremos también que con esta teoría de la imputación objetiva, lo que se valora es pues si una acción creó un riesgo jurídicamente desaprobado, si realmente se violó o no se violó la norma con esa acción que realizó la persona. Y finalmente, pues, si el resultado es la concretización, es la consecuencia del riesgo que ha asumido la persona. Los elementos, aquí le pongo los elementos claves de la teoría de la imputación objetiva, entonces, es la creación del riesgo, la realización y la realización del riesgo en el resultado. La teoría de la imputación objetiva también podremos nosotros ejemplificarla. Y aquí tenemos en pantalla un ejemplo. Un conductor, por ejemplo, que excede ligeramente la velocidad permitida y atropella a un peatón que cruza imprudentemente la calle. Ahí, o sea, este hecho, vamos a analizarla con la teoría de la imputación objetiva. Y la pregunta que se nos surge va a ser, el conductor que excedió ligeramente la velocidad permitida y atropelló al peatón, que imprudentemente también pasó la calle, ¿creó ese conductor un riesgo desaprobado con su excesiva velocidad? Y la otra pregunta que nos hacemos es, ¿se concretó ese riesgo en el atropello? Bueno, si leemos nuevamente el hecho o que estamos poniendo como ejemplo, es que el conductor efectivamente excede la velocidad, aunque ligeramente, pero la excede esa velocidad que está permitida por ley. Entonces, ¿creó el conductor un riesgo desaprobado con su exceso de velocidad? Sí, efectivamente, porque el mismo hecho lo describe como tal. Excedió ligeramente la velocidad permitida. No estaba manejando con la velocidad que la misma norma le permitía y establecía. Ahora, la otra pregunta. ¿Se concretó ese riesgo en el atropello? Si decimos entonces, si el conductor, al haber excedido ligeramente su velocidad que estaba permitida, es decir, manejó con velocidad superior a la permitida y creó con esa conducta un riesgo, con ese riesgo o ese riesgo es el que se concretó en el atropello, es la otra pregunta que tenemos en pantalla. Y bueno, en este caso consideramos que justo es aquí donde las cosas se complican, ¿no? Porque es debatible. Si el accidente hubiera ocurrido, nosotros sabemos si ese accidente hubiera ocurrido,
con la velocidad permitida, pues obviamente estamos diciendo es la consecuencia del acto del conductor. Sin embargo, también tenemos por otro lado la misma conducta del peatón que cruzó la calle imprudentemente. Entonces, hay dos puntos en este hecho, dos puntos muy importantes. Por un lado, la conducta del conductor que crea el riesgo y por otro lado, la conducta del mismo peatón que finalmente también cruzó la calle de forma imprudente y pues ambos, se podría decir, realizaron conductas que dieron lugar al atropello. Aquí es debatible ese punto cuando queremos analizar únicamente si ese riesgo que crea el conductor al elevar la velocidad y pues finalmente se concreta en la consecuencia que viene a ser el atropello a la persona. Porque existe, como reitero nuevamente, una conducta o una situación que la misma víctima también ha hecho de que aporte, de que sume, de que se concrete el atropello, ¿verdad? Este sería un ejemplo de lo que viene a ser la teoría de la imputación objetiva en términos simples, de forma resumida, porque si tendríamos que ahondar un poco más a cada uno de los detalles, al riesgo permitido, al riesgo no permitido, seguramente nos tomaríamos más horas y pues esta clase es corta y no vamos a analizar mucho, a menos que ya se nos surjan en preguntas y espero también que con este ejemplo pues les quede claro lo que viene a ser la teoría de la imputación objetiva y cómo es que se aplica en el análisis de un hecho. Y como reitero, justamente es esta teoría de la imputación objetiva, a diferencia de las anteriores de la causalidad, teoría de la causalidad adecuada y toda la demás, esta teoría de la imputación objetiva es la que usamos hoy en día para analizar si una conducta es o no es adecuada o si encuadra o no encuadra en un determinado tipo penal. En resumen, diremos que estas teorías de causalidad, pese a que haya uno que es más moderno, como la imputación objetiva, que las demás, como las teorías de la causalidad y las teorías de la causalidad adecuada, por ejemplo, todas estas teorías son esenciales, son herramientas que nos van a permitir determinar finalmente quién es el responsable del delito, quién es la persona que ha cometido el delito, y cada uno, obviamente, tiene sus limitaciones, tiene sus beneficios, como se dice, sus pro y sus contra. Pese a todo eso, nos ayudan a analizar la relación entre lo que viene a ser la acción y el resultado, lo que se causa y lo que se produce. Como decía hace un momento, ese algo que produce algo y la consecuencia que también es un algo, pero que está unido por ese nexo causal, y ya sabemos que es la causalidad el que los une, es el nexo, porque si una acción no está unida al resultado, entonces pues va a ser imposible hacer la imputación adecuada a la persona que se quiere decir que es responsable de ese hecho o acto que se está analizando. A ver, vamos a ponernos, antes de pasar a lo que viene a ser las causas de justificación, vamos a ponernos a pensar un momento en un caso simple, en un caso sencillo. Y yo les pongo a continuación este caso. Arturo, un joven de 25 años, le gusta practicar el ciclismo extremo. Él maneja en las calles, pese a saber de que es peligroso y pese a saber de que en las calles también están las personas que transitan entre idas y vueltas. Aún así, Arturo practica ciclismo. En una de esos manejos, en una de esas acrobacias, pierde el control. Pierde el control de la bicicleta y con su bicicleta ocasiona eh, un accidente, empuja a un niño y ese niño es atropellado por una combi y finalmente ese niño pierde la vida. La pregunta que nos hacemos y la pregunta que yo quisiera que ustedes participen es, ¿esa acción de Arturo implica un tipo básico o un tipo derivado?
A ver, vamos a ver qué dicen nuestros amigos que están atentos a la clase, a la sesión de esta noche. Yo les leo a todos ustedes. Iván dice un tipo derivado. José Luis dice responsabilidad del ciclista. Alonso dice tipo derivado. Edita, derivado, derivado. Básico, porque generó el hecho, nos dice Camilo. Genoveva, derivado. Elizabeth, básico, dice. A ver, vamos a ver qué dicen nuestros amigos. Y mencionamos también qué delito se le imputaría en este caso a Arturo. Jorge Alberto Mejía dice básico. Ani, básico. Pepe, básico. Luis, derivado. Fabiola, básico. Wow, estamos entre básico y derivado. Muchas personas que indican que podría ser imputado como un delito básico y por otro lado, pues también quienes sostienen que podría ser Arturo imputado con un delito derivado. Bueno, en este caso, en este caso, eh, a ver, Roger Erazo dice derivado, homicidio culposo. Héctor Palomino, básico y derivado. Renato, dolo directo. Helen, homicidio culposo. Muy bien, nuestros amigos están muy atentos en esta noche. Abogado Acosta, básico. Wow, están muy atentos, están muy atentos. Bueno, en este caso creo que tenemos pues este ejemplo de Arturo, ¿no? Quien practica ciclismo sin prever lo que pudiera suceder, pero pese a tener conocimiento de que las personas pueden estar transitando en la ciudad, él realiza sus actividades, actividades consistentes en el ciclismo y finalmente pues lo que tiene es un resultado lamentable que es la muerte de un niño. En este caso pienso yo que configuraría un homicidio culposo, como nos ha dicho nuestra amiga Helen, por ejemplo, porque sabemos que Arturo ha actuado de manera imprudente. Él no lo hizo de forma dolosa, claro, claro, Silvio, homicidio culposo. Eh, por ello, como estamos diciendo que Arturo sería responsable de un homicidio culposo, entendemos pues que no es un tipo básico, porque no es el homicidio simple el que se le va a imputar, sino es un eh, delito derivado porque ya es un homicidio culposo. Además de ello, pues, a ver, Luis Enrique nos dice, ha creado un riesgo no permitido al superar los límites de velocidad. Bueno, muy bien. Qué bueno, todos están muy atentos en esta noche y vamos a continuar con el desarrollo de la clase. Miren, aquí tenemos un ejemplo más de lo que viene a ser la teoría de la imputación objetiva, cómo se aplica en la práctica. ¿Cómo se aplica en la práctica la teoría de la imputación objetiva? Estableciendo el nexo causal entre los delitos, por ejemplo, como lesiones y homicidios. Estos son puntos claves, ¿no? Para tenerlo en cuenta. Analizar la causalidad es fundamental para determinar la responsabilidad penal. Aún en la teoría de la imputación objetiva no se deja de usar las teorías de la causalidad, la teoría de la causalidad adecuada, porque finalmente, como dijimos, son herramientas que nos van a permitir determinar quién es el autor, a quién fue, a quién fue agraviado, cómo es que se realizó, porque lo que se busca es pues que el responsable se haga cargo o mínimamente se le imponga la pena que está determinada por ley. En el caso de la bala perdida que impacta tras múltiples rebotes, por ejemplo, ¿quién es el responsable? Es la pregunta que también nos podríamos hacer y que quizás podríamos resolverlo en esta noche. Pero como ya hicimos una interacción con el caso anterior, vamos a dejarlo. Vamos a dejar este caso en el caso de la bala perdida.
que impacta tras múltiples rebotes. ¿Quién es el responsable y por qué? Se los dejo este casito para que ustedes puedan analizarlo, quizás hoy en la noche, después de clase o mañana o cuando estén libres eh, y puedan pues continuar profundizando sus conocimientos. Bueno, resaltar en este punto que la causalidad es un tema que no se ha terminado de decir del todo, es un tema que sigue siendo debatido, incluso hoy en día con delitos más modernos, con delitos más complejos, en las que se tiene que seguir aplicando y en las que se tiene que seguir buscando el responsable de la comisión de un delito y si se puede evaluar o no si se cumple o no con los elementos subjetivos y objetivos del tipo penal para finalmente pues imponerle la pena que la norma establece. Las diferentes teorías obviamente ofrecen herramientas para analizar, como ya decíamos hace un momento, la relación entre acción y el resultado. Esa relación entre lo que se produce, entre la causa y el efecto o la consecuencia. Seguimos entonces con lo que ya dijimos hace un momento, lo que vendría a ser las causas de justificación, también de forma sencilla y en palabras pequeñas. ¿Qué son las causas de justificación? Aquellos actos que parecen delitos, pero no lo son. Esos actos que si lo vemos solamente desde una perspectiva general, se podría sancionar. Sin embargo, si lo vemos a profundidad, no se van a poder sancionar. Justamente con eso nos referimos a las causas de justificación y pues nuestro legislador también la ha tipificado en nuestro Código Penal con la finalidad pues de evitar que se sancione todo tipo de, todas las conductas, sino que se ha también realizado excepciones y esas excepciones pues son las causas de justificación. Y aquí vamos a conceptualizar un poquito más. ¿Qué son las causas de justificación? Justamente son aquellas conductas, como ya decíamos hace un momento, conductas que parecen delito, pero no lo son. Entonces son situaciones especiales, situaciones que hacen que una acción normal que vendría o que podría ser delito, no lo es. ¿Por qué? Porque está justificada. Entonces, las causas de justificación son aquellas circunstancias que van a eliminar la antijuricidad de una conducta típica. Es decir, una persona que empuja a la otra, por ejemplo, y a consecuencia de ese empujón, la otra persona cae y fallece. Sin embargo, una causa de justificación es que esa primera persona que empujó a la otra sufría de una enfermedad, por ejemplo, de epilepsia, la cual no puede controlar con su propia voluntad. Entonces, si está caminando y justo en esos momentos sufre ataques de epilepsia y a consecuencia de esos ataques se empujó a la otra y la otra cayó, digámoslo, de unas escaleras y falleció, entonces va a ser imposible que se le impute como homicidio a la primera persona, porque justamente ahí aparece esa causa de justificación y justamente esa causa de justificación elimina la infracción a la norma, elimina la antijuricidad. Además de ello, también diremos que las causas de justificación, pues es aquella que nos permite determinar que la acción encaja en la descripción del delito, pero no lo es. Eso es un concepto en otros términos, en términos distintos a los que ya dijimos. Una acción encaja en un tipo penal, encuadra en un tipo penal, pero no es ilegal. ¿Por qué? Porque hay una justificación. El derecho considera lícito el acto realizado dentro o establecido dentro de las causas de justificación. Y es lo que estamos desarrollando entonces. ¿Cuáles son aquellas causas de justificación establecidas en nuestro Código
penal, por ejemplo, tenemos la legítima defensa. La legítima defensa que viene a ser aquella o aquel derecho, digámoslo, a defenderse de una agresión ilegítima, actual o inminente. Así dice nuestra norma. Entonces, nos preguntamos, si alguien viene y quiere agredirme, yo me tengo que defender. Y ese acto de defensa que tú haces justamente es considerado como legítima defensa. Pero la pregunta es, ¿qué es una agresión ilegítima? ¿Qué es una agresión actual o en todo caso una agresión inminente? Yo tengo que entender eso para determinar si mi defensa ha sido legítima o no ha sido legítima. Entonces, en términos sencillos, vamos a definir a lo que viene a ser la agresión ilegítima. La agresión ilegítima diremos que va a ser o que debe haber sido aquella agresión que recae sobre quien se defiende, un ataque injusto, un ataque ilegal, un ataque que no está justificado, sin embargo, recae sobre la otra persona. Por ejemplo, tú estás caminando en la calle, alguien viene con un palo y te golpea. No has hecho nada, pero te golpea. ¿Es una agresión ilegítima? Claro que sí, es un ataque ilegal, es un ataque injusto, entonces tienes derecho a defenderte y el hecho que tú te defiendas no va a ser considerada como agresiones en contra de la otra persona, sino más bien va a ser considerada como una defensa legítima que tú estás haciendo a favor del bien jurídico protegido que tienes, que es tu integridad, tu salud, tu vida incluso. Ahora, cuando nos referimos a la agresión actual o inminente, pues nos estamos refiriendo a que la agresión tiene que estar ocurriendo en ese momento. Por ejemplo, si alguien viene a golpearte con un palo, en ese ejemplo que poníamos, reaccionas en ese momento, esa reacción es el ejercicio de tu derecho a la legítima defensa. Pero si lo haces en horas de la tarde. Si, por ejemplo, alguien te ha agredido en la mañana y tú vas en la tarde a ejercer tu legítima defensa, ya no sería ejercicio de legítima defensa, porque justamente nuestra norma señala que el derecho a defenderse tiene que ser de un hecho actual, de un hecho inminente. Y finalmente, mencionamos acá el tema de la proporcionalidad. La defensa tiene que ser proporcional. No podemos utilizar, por ejemplo, un arma de fuego un cuchillo, por ejemplo, para defendernos de una persona que viene a agredirnos, por ejemplo, con cajas de cartón. Totalmente desproporcional, ¿verdad? Que alguien te venga a lanzar tomates, por ejemplo, y tú vas con un arma de fuego. ¿Sería proporcional ese tipo de actos o ese tipo de defensa? Entonces ahí cabe necesariamente esa evaluación de la proporcionalidad porque no puede ser superior el derecho a defenderse, el ejercicio de la legítima defensa, eh, el medio no puede ser superior al medio con el que estás padeciendo o estás sufriendo el ataque. Ese es básicamente la legítima defensa y justamente la legítima defensa es una de las causas de justificación por las cuales no va a ser la persona sancionada, no va a ser, y no va a ser materia u objeto de imposición de una pena cuando ejerza la legítima defensa, porque como venimos diciendo, esta figura jurídica de legítima defensa pues es una causa de justificación que va a hacer que el acto no sea considerada como delito. Otro, Otra causa de justificación viene a ser el estado de necesidad, que pues
la definiríamos como aquella realización de una conducta típica para evitar un mal mayor. Y obviamente también tiene sus elementos. No cualquier estado de necesidad va a ser considerada como tal porque justamente lo que se quiere es evitar situaciones ambiguas y evitar también situaciones desproporcionales, ¿no? Y uno de los elementos del estado de necesidad es el peligro actual o inminente. Tiene que haber peligro real, en primer lugar, que amenace un bien jurídico protegido. Por ejemplo, podría ser la vida, la integridad física, la propiedad. Tiene que haber algo que muestre la necesidad de actuar. Entonces, ese algo se convierte en el estado de necesidad. Si, por ejemplo, eh, alguien ataca la propiedad de una persona, el propietario puede actuar en su defensa, obviamente, sin utilizar medios que sean superiores a las cuales o con las cuales está siendo atacado. Hay que tener en cuenta eso. Pero además de eso, además de que hay un peligro actual o inminente e inminente, tiene que haber también una necesidad de evitar un mal mayor. Si no hago esto, va a ocurrir algo peor. Eso tiene que ocurrir en este caso del estado de la necesidad. Y justamente por eso, pues, la acción que realiza la persona tiene que ser necesaria, tiene que ser urgente, y si no la realiza, pues evitaría o tal vez conllevaría a que su bien jurídico sea afectado de forma más grave. Y es lo que se busca evitar, necesidad de evitar un mal superior al que ya se tiene. También acá es importante el tema de la proporcionalidad. Como se indicaba hace un momento, el mal que se evita pues tiene que ser mayor al mal que se causa. Creo que en todas las causas de justificación hay que evaluar la proporcionalidad, y esto es muy importante. Y finalmente la inexistencia de otro medio menos lesivo, ¿no? Por ejemplo, para irnos a un caso concreto de un estado de necesidad. Si tenemos, por ejemplo, conocimiento de que un bebé está dentro de un coche y ese coche tiene las lunas cerradas y está haciendo muchísimo calor, y se nota desde afuera que ese bebé está sufriendo, está llorando porque ya no puede seguir cómodo, incluso quizás le falte el aire porque está haciendo mucho calor y todas las ventanas, las puertas están cerradas. Romper la ventana de ese coche para rescatar a ese bebé que está sufriendo calor, obviamente, y que quizás, si no se hace eso, podría fallecer el bebé por sofocación. Entonces, ese es un ejemplo clásico del estado de necesidad. El daño causado, es decir, la ruptura de la ventana, es menor de lo que se está evitando, porque si no se rompe la ventana, probablemente se causaría un daño superior, un daño mayor, que vendría a ser la pérdida de la vida, que es un bien jurídico superior, en este caso del bebé, que estamos poniendo como ejemplo, ¿verdad? Entonces es importante resaltar pues que el estado de necesidad es una situación excepcional, muy excepcional, que requiere un análisis cuidadoso de cada circunstancia. No cualquier estado o no cualquier situación va a ser necesariamente considerado como necesidad. Pero este ejemplo que les pongo, el hecho del bebé, de que se encuentre dentro de un vehículo sufriendo tal vez de mucho calor y romper la ventana para salvar su vida, pues es un ejemplo que resalta esta causa de justificación que vendría a ser el estado de necesidad. Y finalmente, aunque se quisiera imputar a la persona
que rompió la ventana, por ejemplo, para salvar al bebé va a ser imposible, porque ha actuado dentro de un estado de necesidad y esto pues es considerada como una causa de justificación. En ese sentido, no va a ser posible la imposición de ningún tipo de pena. Muy bien, pasamos entonces a otra causa de justificación también, que vendría a ser el cumplimiento de un deber o el ejercicio legítimo, ¿verdad? Entonces, con esto ya nos estamos refiriendo a aquella acción típica realizada en cumplimiento de un deber legal o en el ejercicio legítimo de un derecho, oficio o cargo. Aquí los ejemplos clásicos son pues los casos de los policías o de los médicos. Por ejemplo, un policía que usa la fuerza para defender o para detener, perdón, a un delincuente. Si el delincuente comienza a forzar para escapar, obviamente la policía usa la fuerza para que ese delincuente no huya y ese uso de fuerza, pues obviamente no puede ser penado porque está ejerciendo ese policía legítimamente su cargo para detener a la persona. Otro ejemplo de ello, de cumplimiento de un deber o de ejercicio legítimo, tenemos también al médico que realiza una operación de emergencia sin consentimiento. La persona, por ejemplo, llega una persona a un hospital herida, no tiene conciencia y el médico inmediatamente ordena la operación o realiza la operación. El médico no va a poder ser sancionado porque efectivamente está realizando un acto que va a salvar un bien superior, que es la vida de la persona que está realizando la operación. Aquí tenemos los elementos clave que tenemos que recordar del cumplimiento de un deber o ejercicio ilegítimo como causa de justificación. Por un lado, la acción tiene que ser necesaria y por otro lado, la acción debe ser proporcional al deber o derecho ejercido. La proporcionalidad es muy importante, como ya venimos diciendo, y en cada una de las causas de justificación se analiza si cumple o no con la proporcionalidad. Aquí hacemos un breve análisis, pues, de lo que ya acabamos de mencionar, aunque más que un análisis es un breve repaso. La conducta existe y coincide con la descripción del delito, pero no es antijurídica. Esto está referida justamente eh, al ejercicio legal de un oficio, de una profesión que causa una consecuencia. Entonces, esa consecuencia no va a ser antijurídica debido a que existe una justificación legal, debido a que existe una causa que finalmente de cuentas de que no ha sido ilegal, no ha sido ilícita, sino por el contrario está debidamente justificada. Eh, Importante, las causas de justificación equilibran la protección de los bienes jurídicos con las necesidades, con toda aquella necesidad de actuar en situaciones extremas. Diremos esto en términos quizás de resumir lo que viene a ser las causas de justificación, ¿verdad? Aquellas situaciones extremas donde se produce una acción pero que, como se decía inicialmente, parecen delito, pero no son delito finalmente cuando se analiza a profundidad. Muy bien, aquí ya llegamos a lo que viene a ser lo que viene a ser el error de tipo. Ya analizamos lo que viene a ser las causas de justificación y ahora estamos llegando a lo que viene a ser el error de tipo. Previo a pasar al error de tipo, quizás alguien quiere hacer algún tipo de comentario. Yo les escucho, les leo, para no avanzar quizás sin escucharlos. Fabiola ha dicho aplicación al caso bien jurídico protegido. Gabriela dice, en pocas palabras, usar el sentido común.
Claro que sí, Gabriela, siempre es importante usar el sentido común. Podría ser estado de necesidad justificante, dice Jefferson. Usar una persona como escudo ante una balacera. Wow, qué difícil, Jefferson. Pero cómo podría usarse a una persona como escudo ante una balacera? Dependerá muchísimo, ¿no? De la evaluación, si esa persona, quien usa la otra como escudo, realmente quería usarla como escudo o quizás simplemente era una persona con quien no tenía eh, tanta afinidad, ¿verdad? Bueno, aquí estamos leyendo algunos comentarios. Bueno, creo que seguimos. Seguimos. Luego va a seguir también, vamos a hacer un espacio de preguntas para poder seguir conversando con quienes están presentes en esta noche y probablemente pues dentro de un momento. Error de tipo. ¿Qué es el error de tipo? Muchísimas veces nosotros nos hemos preguntado el error de tipo, em, cómo la definimos. Y en términos sencillos diremos que el error de tipo es aquella situación que va a ocurrir ya sea por ignorancia o por una interpretación equivocada de la realidad. Desconoce algún elemento esencial, por ejemplo, del tipo penal, en términos sencillos. Cuando el autor cree que está haciendo algo lícito, pero en realidad está cometiendo un delito. Y un ejemplo real, un ejemplo clásico, un ejemplo que se ve en muchísimas ciudades, son aquellas pues, situaciones, por ejemplo, de transferencia de propiedades, de transferencia de posesiones, no de propiedades. Transferencia de posesiones. Muchas personas adquieren posesiones creyendo que esas posesiones podrían ser finalmente sus domicilios, sus viviendas, sus habitaciones. Sin embargo, esas otras personas que transfieren posesiones conocen la situación real de ese bien que está poseyendo. Por ejemplo, he tomado conocimiento de un hecho, me pareció muy interesante, en el que una persona poseía un inmueble y ya tenía una construcción más o menos de 3 metros. Esa propiedad con su construcción de 3 metros transfiere a otra persona. La otra persona, un ciudadano común y corriente, adquiere esa transferencia de posesión, adquiere esa propiedad. Obviamente no lo hacen mediante documentación notarial, no lo hacen previa verificación en la SUNAT porque estamos hablando justamente de una posesión donde no es necesaria, donde no es posible, donde no es lógico ir a SUNAT porque no va a estar inscrito porque se trata de una posesión, sino que se realiza una transferencia simple con documento simple, quizás con un recibo, en este caso ha sido con un recibo simple, pero a unos 6 meses llega la notificación para constatación en ese lugar y esta segunda persona que había adquirido la posesión se da con la sorpresa de que previamente ya había una investigación penal que estaba en curso, incluso pues al momento de realizar la constatación, esta persona nueva que adquirió la posesión, sorprendida, se da cuenta de que ese lugar que ella adquirió como posesión, transferido por una persona, estaba destinado a áreas verdes.
Y aquí una situación bastante difícil, ¿no? Porque en primer lugar se trata de una posesión y no nos pondríamos en el lugar de decir, sí, pues, pero pudo haber verificado en SUNAR. No podremos decir eso. No podríamos decir tampoco, sí, pues, pero pudo haber ido a la municipalidad y preguntar, pudo haber ido. Ahí viene otra situación. ¿Quiénes son esas personas que muchísimas veces adquieren ese tipo de propiedades? Personas que no tienen conocimientos ni siquiera primarios en muchas ocasiones. Y ellos creen que adquirir una posesión a un monto que les alcanza el bolsillo es lícito y piensan que es lícito, más aún todavía cuando ven en esa propiedad que adquieren una construcción más o menos de la mitad de una casa, pues confían en que realmente podría ser una posesión quizás válida y la adquieren. Podría ser ese caso un error de tipo, nos preguntamos y lo dejamos ahí por si queremos reflexionar más adelante. A ver, vamos a ver qué es el error de tipo. Como decíamos, es pues aquella situación donde el sujeto, la persona que realiza el acto, desconoce algún elemento esencial del tipo penal. Ocurre por ignorancia o interpretación equivocada de la realidad. El autor cree que está haciendo algo lícito cuando en realidad está cometiendo un delito. Entonces, en estos términos con las que definimos el error de tipo, ¿será posible calzar quizás el hecho o el caso que hace un momento acabo de comentarles de la transferencia de posesión? Ya cada uno lo analiza en casa y bueno, también probablemente más adelante lo vayamos a comentar. Clasificación del error del tipo. Miren, tenemos por un lado el error esencial del tipo, que viene a ser aquel desconocimiento completo de un elemento básico de un delito. Por ejemplo, una persona que cree, una persona, digámoslo así, que cree que un celular es suyo y se lo lleva. Lo toma y se lo lleva porque tiene el mismo protector, tiene el mismo, ¿cómo se llama esto que ponemos en nuestros celulares? La funda, lo ve sobre la mesa y cree que es su celular, piensa que es su celular y se lo lleva. Entonces, el dueño de ese celular podría denunciarle por hurto, por ejemplo, dolosamente se llevó mi celular. Aquí hay un tema nuevamente, pues el hecho de que la persona creyó, la persona pensó que ese objeto, que ese celular era suyo. Y ese creer, ese pensar, esa situación de hacerle quizás llegar a decir ese celular es mío y tomarlo, pues excluye aquella situación de dolo en la que la persona no lo toma porque quiere hurtarlo, sino lo toma porque piensa que es suyo. Bueno, ese sería un ejemplo de lo que viene a ser el error esencial del tipo. Y por otro lado, mencionaremos también a lo que viene a ser error sobre los elementos accidentales, por ejemplo, aquella equivocación sobre los elementos no esenciales del delito. Imaginemos, por ejemplo, que alguien quiere robar $10, pero por error toma $20. En este caso, se suprime la responsabilidad penal pese a que la gente solamente se quería robar 10 y por error toma los 20. Generalmente, pues, es un ejemplo básico, sí, pero este tipo de error sobre los elementos accidentales no excluyen, no suprimen la responsabilidad penal porque finalmente la gente está tomando o está sustrayendo $20
aunque quería 10, pero igual la sustrajo, igual realizó la conducta y pues esa está tipificada en el Código Penal. Ahora vamos a también desarrollar lo que viene a ser el error esencial del tipo y los efectos. Es importante en este punto comprender la relación de lo que viene a ser entre el error del tipo, el dolo y la culpa, lo que inicialmente ya decíamos también. Sin embargo, es importante pues indicar, como mencionamos hace un rato, un error esencial del tipo, como pusimos en el ejemplo anterior, excluye el dolo. En el caso, por ejemplo, de esa persona que toma el celular pensando que es suyo, obviamente excluye el dolo. Si el autor, y esto sucede solamente si el autor desconoce un elemento básico del delito. Bueno, en este caso, tomó un celular creyendo que es suyo, no con la intención de sustraer. Entonces, ahí, en ese hecho, obviamente se excluye el acto doloso y no puede ser sancionado esa persona, no puede ser su conducta tipificada como un delito. Ahora, entonces, resumimos esto, el hecho en esa persona que tomó el celular sin quererlo, se va a considerar atípico porque obviamente no coincide con lo que describe el tipo penal o el delito de hurto. En consecuencia, no habrá responsabilidad penal. Ahora, el dolo y la culpa en el error de tipo. Es importante, como ya dijimos, el error en un elemento esencial del tipo excluye el dolo, pero la pregunta surge entonces, ¿y puede haber responsabilidad por culpa? Y aquí nos surge también respuesta, solamente sí, sí, efectivamente, si el hecho también requiere culpa, imprudencia o negligencia. Es decir, va a haber responsabilidad por culpa cuando el tipo penal requiere que ese hecho, que ese delito sea cometido por culpa, ya sea por imprudencia o por negligencia. Y si existe previsión legal, también para los actos culposos, obviamente, ¿no? Si el delito está tipificado para cometerse no solamente por dolo, sino también por culpa, entonces, pues efectivamente va a haber responsabilidad. Lo que dijimos hace un momento, lo pusimos como un celular, pero aquí ya tenemos un caso práctico, pero eh, está referido o recae sobre dos mochilas idénticas. Una persona que se lleva una mochila idéntica a la suya pensando que era suya. En este caso, hay un error esencial del tipo sobre la propiedad ajena, es la pregunta, ¿no? ¿Hay responsabilidad por hurto? Bueno, nos tenemos que plantear todo tipo de situaciones y diremos pues que dependerá si el agente, es decir, si la persona que tomó la mochila efectivamente la tomó de buena fe o lo hizo con negligencia o lo hizo quizás con dolo, no sabemos. Entonces, todo ese análisis se va a realizar para determinar si efectivamente la persona que toma un objeto que no es suyo se realizó con voluntad o lo realizó pues porque cayó en esa creencia de que era suya. De este ejemplo que acabamos de mencionar, del ejemplo de las mochilas, por ejemplo, si hacemos un análisis rápido, diremos, si la persona creía que la mochila era suya, entonces no hay dolo y no hay hurto. Pero si la persona fue negligente al tomar la mochila, entonces podría haber responsabilidad por hurto culposo, solamente si es que así la ley lo prevé. En este caso estamos hablando de la negligencia, no del acto doloso. Bueno, es importante también en este punto mencionar que el error de tipo es una equivocación
como ya dijimos, aquella creencia que afecte el conocimiento del autor sobre los elementos del delito. Debemos comprender que el error de tipo es fundamental para aplicar la justicia y que ésta pues se efectúe de manera justa, de manera proporcional y razonable, porque si no, pues estaríamos haciendo análisis, tal vez sobreanálisis, que no nos ayudaría muchísimo, sobre todo cuando se trata de determinar si efectivamente una persona es o no responsable de un hecho punible. Y finalmente, bueno, tenemos aquí también otro punto cuando hablamos de los errores especiales. Los errores especiales, diremos que en realidad, más allá del error sobre los hechos. ¿Qué son los errores especiales? Son aquellos que no recaen sobre los hechos, error de tipo. Por ejemplo, recaen sobre la legalidad o la justificación de la conducta. Dos tipos principales, error de prohibición y error de permisibilidad. Aquí hacemos una diferencia, por ejemplo, pero lo vamos a comprender un poquito más cuando vemos acá. Error de prohibición, en este ejemplo. Una persona que se dedica, por ejemplo, que se dedica a realizar caza de animales, llega a un lugar en el que está prohibido cazar animales y no se da cuenta de que efectivamente en ese lugar está prohibido la caza de animales, incluso hay un letrero, sin embargo, él realiza ese acto. En este caso diremos pues que el individuo conoce los hechos, pero cree incorrectamente que su acción no está prohibida por ley, porque, como dijimos, no vio el letrero, por ejemplo, o no se percató de que el lugar es un lugar protegido. Entonces, en ese caso, sería un error sobre la norma, no sobre los hechos, porque desconoce la norma que le prohíbe realizar los hechos, en este caso, la caza de animales, en un lugar reservado. Efectos del error de prohibición. Obviamente tenemos error inevitable, o también conocido como el error invencible, y el error evitable, conocido como el error vencible. El error inevitable obviamente excluye la culpabilidad, no se puede castigar a la persona por algo que razonablemente no conocía. No hay sanción en el error invencible, mientras que en el error evitable, es decir, en el vencible, se puede atenuar la responsabilidad penal y la pena, incluso en algunos casos, pues puede llegar a ser menor de lo que la norma señala como tal. Error sobre una causa de justificación, error de permisibilidad. Aquí tenemos un punto muy importante, por ejemplo, cuando el sujeto cree que está actuando bajo una causa de justificación. Cuando una persona cree que está realizando un acto y piensa que está realizándolo como un acto de legítima defensa, por ejemplo, piensa que está realizando en un estado de necesidad, cuando en realidad no hay ni legítima defensa ni estado de necesidad. Entonces, como ejemplo del error sobre una causa de justificación, tenemos, por ejemplo, pensar que defiendes a alguien de una agresión que no es real. Imagínense ustedes en una calle, una persona está caminando y se percata de que presuntamente hay una pelea callejera. Y creyendo que alguien está siendo asaltado, esa persona actúa, va y defiende a esa persona que supuestamente piensa que está siendo atacada de la otra persona, pero en realidad era una actuación teatral. Podríamos decir entonces, este tipo de acto de la persona que realizó creyendo de que estaba esa persona agraviada en su mente, obviamente, estaba siendo asaltada, será un error de permisibilidad. Entonces diremos, si la persona actuó de buena fe, es decir, esa persona que tranquilamente caminaba por la calle y no se percató de lo que sucedía era una actuación teatral, sino pensó de que era un asalto y no
podía saber de ninguna forma de que era una actuación, entonces pues podría estar exenta de responsabilidad si es que incluso agredió a las otras personas de quienes defendió a quien ha sido víctima, ¿no? Ahora, si habían indicios de que era una actuación, es totalmente distinta. Y la persona, pese a ver, por ejemplo, cámaras, pese a ver filmaciones de otras personas, actúa, entonces pues podremos decir que esa persona sí pudo percatarse de que era una actuación, entonces podría ser responsable del delito de lesiones, por ejemplo. Sin embargo, la pena podría ser menor porque no ha habido intenciones, no ha habido incluso el tema de la culpa, siquiera en el sentido de querer, de la culpa consciente, en el sentido de representarse una afectación al bien jurídico, sino que lo hizo en defensa de una persona porque, como dijimos, creía que estaba ocurriendo un asalto y actúa, pues no. Bueno, los errores especiales, estimados amigos, eh, afectan el conocimiento del autor sobre la legalidad o la justificación de su conducta, y comprender todos los errores que hemos desarrollado acá, error de tipo, error de prohibición y todos los demás, es fundamental, es importante para poder aplicar la norma, para poder analizar los hechos que ocurren en nuestra realidad, teniendo en cuenta pues la situación particular que tiene cada uno de los casos que se nos presentan a diario. Entonces, es importante repasar todo esto y estar al tanto, ¿no? De lo que pueda decir incluso nuestra Corte Suprema, incluso nuestro Tribunal Constitucional, ya que día a día analizan casos completamente relevantes y se determinan en muchas ocasiones pronunciamientos vinculantes que nos van a servir para la aplicación, para una mejor aplicación de la norma, en consecuencia, se entiende, pues para una mejor administración de justicia y quienes son abogados, pues para el mejor ejercicio de sus casos, y quienes trabajan para el Estado o son estudiantes también, seguir aprendiendo y capacitándonos. Bueno, eso sería todo por hoy. Yo les agradezco muchísimo por estar presentes, a ver si tienen algunas preguntas o quieren comentar de algún caso, de algún caso que hemos tratado aquí en, en clase. Yo quedo atenta a sus comentarios, y quizás quieran hacer también un comentario de reforzamiento. Yo no me cierro a ninguna posibilidad porque todos estamos en procesos de aprendizaje constante y pues hay que seguir aprendiendo. Así que muchísimas gracias, doctor Rieder, muchísimas gracias a cada uno de ustedes y quedo atenta.